¿Alguna vez han pensado en una pregunta, una sola pregunta tan, pero tan poderosa que fue capaz de partir un continente en dos, de tumbar reyes y de cambiar para siempre cómo millones de personas se entienden a Dios? Bueno, esa pregunta parece simple, pero su respuesta es increíblemente compleja. ¿De dónde viene la verdad? Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy en día, cuando no nos ponemos de acuerdo sobre algo, una noticia, un dato, ¿qué hacemos? Buscamos la fuente original, ¿no? El artículo, los datos crudos. Bueno, pues hace 500 años, toda Europa estaba metida en un debate muy parecido, solo que la fuente que estaba en juego era la palabra de Dios. Y las consecuencias de ese debate, bueno, desataron una auténtica revolución. Y lo que estamos viendo aquí es mucho más que una simple discusión de teólogos. Es una fractura sísmica. Por un lado, teníamos una institución de 1500 años que había guiado a la cristiandad por siglos. Y por el otro, un libro. La pregunta era, si hay un conflicto entre los dos, ¿quién tiene la última palabra? Y de esa crisis, pues, surgieron dos caminos totalmente opuestos. El primero decía, a ver, la Biblia es fundamental, claro, pero se tiene que entender a través de la sabiduría y la tradición que ha acumulado la Iglesia. El segundo camino fue revolucionario. Decía, no, la Biblia, y solo la Biblia, es la única regla infalible. Este es el corazón del debate de la sola Escritura. Entonces, ¿cómo se dio esta lucha por el alma de la fe? Pues no fue una sola batalla, sino una guerra que se peleó en varios frentes. Vamos a explorar los 3 campos de batalla clave donde se decidió el futuro de la autoridad religiosa. Y el primer campo de batalla es quizás el más sorprendente de todos. Es que antes de poder discutir si la Biblia era la única autoridad, las dos partes tenían que ponerse de acuerdo en algo todavía más básico. ¿Qué es exactamente la Biblia? O sea, ¿qué libros le pertenecen? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pues la respuesta abrió una grieta profundísima. Porque, como descubrieron muy pronto, resulta que no había un acuerdo universal sobre la lista oficial de libros inspirados por Dios. El mero centro de la controversia eran estos libros, que se conocen como los apócrifos. Y aquí está el problema. Estaban en la traducción al griego del Antiguo Testamento que usaban muchos de los primeros cristianos, pero, sorpresa, no estaban en las escrituras hebreas originales. Entonces, la pregunta era, ¿son parte de la Biblia o son solo escritos históricos valiosos? El argumento para sacarlos, como lo dijo el erudito Jerónimo, era bastante directo. Vayamos a la fuente original. Él decía que el Antiguo Testamento cristiano debía ser igual a las escrituras hebreas, o sea, los mismos textos que Jesús y los apóstoles habrían leído y citado. La lógica era simple. Si no estaba en la Biblia de ellos, ¿por qué debería estar en la nuestra? Y aquí es donde se trazó la línea en la arena. Las iglesias protestantes se pusieron del lado de Jerónimo y adoptaron un Antiguo Testamento más corto basado en el canon hebreo. La Iglesia Católica, como respuesta, convocó el Concilio de Trento y declaró oficialmente que estos libros, a los que llamó deuterocanónicos, sí eran escritura inspirada. Y desde ese momento, básicamente, existieron 2 Biblias diferentes. Muy bien, entonces ya está definido el contenido del libro. Pero eso solo resuelve la mitad del problema. Ahora llegamos al segundo campo de batalla, porque una vez que tienes los libros, surge una pregunta todavía más complicada. Porque, a ver, cualquiera que haya estado en un club de lectura sabe que tener el mismo libro no significa para nada que todos estén de acuerdo en lo que significa. Y cuando el libro en cuestión es la palabra de Dios, lo que está en juego con la interpretación es infinitamente más alto. Aquí es donde la batalla por la autoridad se puso al rojo vivo. Y ojo, esta idea no era nada nueva. Siglos antes, el teólogo Agustín usó esta metáfora superpotente. Dijo que no deberíamos usar nuestras propias balanzas engañosas para juzgar la verdad. En cambio, hay que usar la balanza de Dios, que se encuentra en las propias Escrituras. La Biblia, para él, debía ser el estándar con el que se mide todo lo demás. Y esto se resume en 2 modelos muy diferentes. El modelo católico ve a la Iglesia a través de su magisterio como una especie de Corte Suprema, o sea, tiene la autoridad final para interpretar la constitución de la fe. El modelo protestante, en cambio, argumenta que la Biblia se interpreta a sí misma. Si un pasaje es confuso, se busca en otro lugar de la Escritura uno más claro que lo ilumine. No se necesita un juez externo.
Ok, ya hablamos de qué libros están en la Biblia y de quién los interpreta. Pero el tercer y último campo de batalla tiene que ver con algo totalmente diferente. ¿Qué pasa con las enseñanzas que no están escritas? Y esto nos lleva al terreno polémico de la tradición. Este es el concepto de la tradición apostólica. La idea es que los apóstoles no solo escribieron los evangelios y las cartas, sino que también pasaron enseñanzas, prácticas y doctrinas de boca en boca a los primeros líderes de la Iglesia. Para la Iglesia Católica, esta tradición oral es una fuente de revelación divina, al mismo nivel que la Biblia. Y aquí, el choque es frontal. La postura católica es que esta sagrada tradición tiene la misma autoridad que la Escritura. Pero los reformadores hicieron preguntas difíciles. ¿Cómo podemos estar seguros de que una tradición oral de hace 1500 años es auténtica? ¿No es como el juego del teléfono descompuesto, donde el mensaje se va distorsionando con el tiempo? Para ellos, la única garantía, la única base sólida y anclada en la historia, era la palabra escrita. Y esta idea de que la escritura es suficiente tiene raíces muy profundas. Escuchen esta afirmación tan potente de Irineo, un padre de la Iglesia del siglo II. Él no dice que las escrituras son buenas o útiles, dice que son perfectas. Y esta es la creencia central de sola escritura. Todo lo que un cristiano necesita saber para la salvación está dentro de sus páginas. Así que, al repasar estos tres campos de batalla, el canon, el intérprete y la tradición, queda clarísimo que este no fue un simple debate académico. Las ondas de choque de esta explosión teológica cambiaron el mundo. Pensemos en esto un momento. La idea de que una persona común, sin necesidad de un sacerdote o un obispo, pueda leer un texto y llegar a la verdad por sí misma, era radical. Este debate no solo le dio forma a las iglesias, encendió la mecha de la conciencia individual, del pensamiento crítico, de la alfabetización masiva. Cada vez que cuestionamos una autoridad o insistimos en ver la evidencia con nuestros propios ojos, estamos escuchando los ecos de este debate de hace 500 años. Y esto nos trae de vuelta a nosotros, al presente. La búsqueda de una autoridad final no terminó con la Reforma. Hoy, en esta era de sobrecarga de información, de desinformación, de algoritmos, la pregunta es más urgente que nunca. ¿Cuál es nuestra sola escritura? ¿Es la ciencia? ¿Son los datos? ¿Es nuestra propia experiencia? ¿En qué balanza pesamos la verdad hoy? La historia nos enseña que la respuesta que elijamos le dará forma a nuestro mundo.